parte de lo que llaman hoy en día la producción del tinaco a los herederos de Juan Tomé y La Gala. Pero mucho más allá de eso, Francisco de Solórzano también compró las tierras de Paraíba. Después pudo adquirir por medio de una merced las tierras que operan entre el río Chirgua hasta San Juan de los Pintos. Todo ese pedazo de tierra era de él. Entonces, estos personajes caraqueños, por ejemplo, el caso de Francisco de Solórzano es el que trae la idea de que la mano de obra esclava operara en sus tierras, en sus atos, folios, los sitios de las fundaciones de ganado de don Francisco de Solórzano son Chirgua, Paraima y el Tinaco. Y en ellos operaban no menos de más de 100 esclavos. O sea, que viene una operación de mano de obra esclava sistemática, digámoslo así, a los llanos cojedeños, es con este señor Francisco de Solórzano que trae la mano de obra esclava. Y cuando tú revisas el inventario de sus bienes, en cada uno no aparecen no menos de 100 esclavos. Desde el mayoral, el caporal de la transformación, o sea, el producto que da el esclavo negro como mano de obra de trabajo de un hato, es la formación de lo que es el llano. La región del Pao es una región grande. Allí estaban esos esclavos y siguieron siendo de la familia Tovar por lo menos hasta 1890, mucho después de la abolición de la esclavitud en Venezuela. Y ahí tú te encuentras el gentilicio Congo. Tú ves allí en esos inventarios, en esas avalúos, que los esclavos entonces te valen 400 pesos si son de 20 años. No tienen ninguna lesión ni ningún tipo especificado. Al contrario, si tenía algún oficio, ese esclavo vale mucho más, hasta 450 pesos. Habían oficiales de zapatero, oficiales de hacer fuste, había joyeros, había plateros. Por el caso de don Basilio de Tovar, nieto de don Francisco de Solórzano, bisnieto, tiene más de 100 esclavos aquí en el Pao. Él posee un hato llamado Hato Nuevo, tiene más de 100 esclavos, y libertó por lo menos 30. Ahora, todos esos esclavos eran grandes extensiones y todos los necesitaba para el servicio del hato. ¿O es que acaso atender en el caso de esta zona, desde el río Tinaco al río Chirgua, desde la galera hasta la junta con el Portuguesa, tú necesitabas 10 esclavos? Necesitabas un poquito la trascendencia de la mano de obra esclava en el llano venezolano. ¿Por qué los mulatos conformaron en su mayoría las tropas que pudieron hacer posible la conquista de la región de Nirgua? Porque eran mulatos, y en el acta del Cabildo de Nirgua que hace Juan de Meneses en 1620 dice, y lo dice, los mulatos porque son los que tienen más resistencia en los montes, o sea, más rudos para pelear. Y eso es una cuestión que transformó en el tiempo la estructura del llano. Eso es un aporte, eso es una valoración de esta mano de obra esclava parroquial en la primera matrícula. Y entonces cuando tú ves el caso de San Carlos, la matrícula de 1715, el que más tenía esclavos era Mauricio González Pereira, con 31 esclavos. No todos debieron ser para su servicio personal. Muchos de ellos debieron para su finca llamada El Tinaco. Aquí, después que tú pasas el río Tinaco, se la había Pao, ese era los tierras de ellos. Por supuesto, es una matrícula general, no te da por sitios, sino por el número, por las personas y el número de esclavitudes que tenían. Y cuando tú vas a la de 1745, que es la segunda matrícula que se elabora en San Carlos, en ella tú ves a Mauricio González también, a la viuda, a doña Rosa Urraque Quiñones, ya aumentando no a 30, sino a 45 esclavos. Entonces, ¿para qué eran los 45 esclavos? Para que le sirvieran en su casa, ¿no? Es decir, le va 5. Y yo creo que estoy exagerando. Todos los demás eran para el servicio de las tierras. Eran los amos, ciertamente, quienes mandaban a instruir a las esclavitudes, a los esclavos.
En el caso el padre Luis Rodrigo Pérez Moreno en el 41, su testamento dice que su esclavo podría ser libre si aprendía a tocar el órgano de la iglesia por el resto de su vida. O sea, eres libre, pero estás obligado a tocar el piano en la iglesia. O sea, tienes es algo como doble. O sea, condicionado. Es algo condicionado, esa es la palabra. Aquí entramos al problema que lo he visto en la situación de las mujeres homosexuales. ¿Por qué? Porque ciertamente los amos podrían aprovecharse de las esclavas. Y quienes verdaderamente tenían esa formación para un futuro eran los hijos de aquellos que consideraban que sus esclavos eran sus hijos. Pero acuérdate que vientre esclavo engendra un esclavo. Si un personaje de la sociedad tenía un hijo con una esclava, ese hacía lo posible para que ese esclavo se instruyera, no como blanco dentro del estamento social, pero sí dentro de su condición, y ahí entraban los oficios. Pero en el caso de la instrucción, mayormente los esclavos aprendían de otros, el oficio de zapatero, el oficio de hacer fustes, oficiales de platero, que he encontrado en la matrícula de 1745-1, que lo menciona muy exactamente. Y esto de la música, que creo que la única referencia que haya es esa, la del 41, con el padre Luis Rodrigo Pérez Moreno. En el Valle de San Juan Bautista del Caimán hay un personaje que está tocando la vihuela y es notificado, porque la notificación aparece. Notifiqué el auto antecedente, no me acuerdo el nombre de la persona, a fulano, que estaba en su hamaca tocando vihuela. La Villa de San Carlos, la jurisdicción que abarcaba, llegó a tener en 1789 cerca de 37.000 animales. O sea, era bastante para la época. 1700 hierros, cuenta. 1700 hierros en 1765. Ajá. Porque descubrí que el padrón general de ganaderos de 1745 no es de 1745, es de 1765. Ese que cita Adelina Rodríguez Mirabal y Miguel Izar. ¿Qué decir por qué? Porque quien elabora el padrón es Bernardo Isidoro de Herrera, y él nació en 1737. Es imposible que Bernardo Isidoro para 1745 elaborara el censo. Y estamos investigando acerca de los orígenes de Tinaco, y en el censo ganadero de 1765, ese que elabora Bernardo Isidoro, aparece el Valle del Tinaco arriba. Hay personas que tienen hierro pero no tienen ganado. Y cuando yo reviso la matrícula parroquial de San Carlos de 1745, el padre fue una persona muy puntual en lo que él hacía. Por supuesto. Muy puntual. Describió en la matrícula desde esclavos, mulatos, los que eran libres, los que tenían oficio, cuáles eran las personas blancas, los sitios que eran poblados, y pasa de Orupe a Tinaco abajo, para Tinaquillo. He encontrado una esclava de los Herrera, específicamente de don Andrés Herrera, que en el 68 ella logra su libertad. Paga 200 pesos por su libertad, un precio alto. Y después, a los 5 años, la logró ubicar comprando una casa. Después, a los 3 años, ella compra otra casa y hizo facto, en el mismo acto, por otro documento, le traspasa la casa a su hija, que ella misma dice que había libertado de su esclavitud. O sea, ella había comprado la libertad de su hija. No pude encontrar esa libertad de la hija, pero en el documento refiere que ella había comprado la libertad de la hija y le estaba donando la casa. Lamentablemente no se refiere qué tipo de habilidad o qué tipo de servicio hacia ella, pero
indudablemente, así como eso, hubiera mucho más.